Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les saluda Verónica. Hoy estoy haciendo un video acerca de el temor a Dios. Esta historia que les voy a contar está en el libro de Éxodo, en el capítulo número 1. Y se trata acerca de cuando el rey de Egipto, el faraón, mandó a que matasen a todos los niños varones, ya que el rey tenía miedo de que el pueblo creciera y se multiplicara, y que cuando fuesen atacados, que se unieran a sus enemigos. Entonces el rey el faraón que era considerado la autoridad máxima, ¿verdad? Era un monarca absoluto, comandante supremo de los ejércitos, juez principal de la corte real y sumo sacerdote de toda religión. La justicia se definía por lo que el faraón ama y la injusticia por lo que el faraón odia. Entonces, lo que el faraón decía, eso se hacía. El que violaba un mandato del rey, o el que iba en contra de lo que el rey mandaba o ordenaba, pues estaba sentenciado a muerte, ¿verdad? Entonces, el rey temía que el pueblo hebreo se multiplicara, ¿verdad? Porque los hebreos eran más que los egipcios, y estaban eran esclavos de los egipcios, pero eran muchos. Entonces él no quería que se multiplicaran más, y lo que pasó fue que mandó a que las parteras, las mujeres que asistían a las hebreas en los partos, las llamó y les dio una orden de que mataran a los niños, ¿verdad? Si eran varones, en el momento que nacían, que los mataran. Pero estas dos mujeres, dos de ellas, de las que asistían a las mujeres hebreas en sus partos, una se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua, y el rey les dijo, ¿verdad? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, eso está en Éxodo capítulo 1, versículo 16. Esta fue una orden que le dio el rey faraón a estas dos parteras, y le dijo en el versículo 16 del capítulo número 1: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero dice la Biblia que estas mujeres, las dos parteras, temieron a Dios y que no hicieron lo que le mandó el rey de Egipto. Entonces, el rey como autoridad máxima, ¿verdad?, de Egipto, al desafiarlo a él, al estas parteras no hacer ni cumplir la orden del rey, pues estaban arriesgando sus vidas, ¿verdad? Pero temieron a Dios. Entonces el temor de Dios fue más grande que el temor al rey, ¿verdad? Al saber que estaban poniendo su vida a riesgo por desobedecer al rey. Pero a ellas no les importó. Entonces dice el versículo 17, dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, ¿verdad? Entonces el rey mandó llamar las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Le mintieron, ¿verdad? Le dieron una mentira por excusa. Le dijeron al rey: no es que no queramos matar a los niños, sino que
Ya cuando nosotros venimos a asistir el parto, pues ya la mujer ha parido su hijo, ¿verdad? Y no va a permitir que se lo maten. Entonces, el rey dio una orden, ¿verdad? Y dio una orden al pueblo y le dijo, mandó que todo niño varón que naciese, que lo tenían que echar en el río, porque él no quería que se multiplicaran los hombres. Entonces quería nada más dejar a las mujeres vivas y que mataran a los hombres. Si en un parto nacía un niño varón, inmediatamente tenían que deshacerse de él y echarlo en el río, ¿verdad? Pero lo que más me sorprende a mí de esa historia es que dice la Biblia que en el versículo 20 del capítulo número 1, que Dios bendijo a las parteras, por haberle temido a él, ¿verdad? Antes de haberle hecho caso al rey. Y que Dios las bendijo y prosperó no solamente sus vidas, pero también la vida de sus familiares. Entonces, como el rey de Egipto, Faraón, no tuvo el apoyo de las parteras, entonces puso como una ley en todo Egipto que decía que todo niño que naciera tenía que echarlo al río, que no querían que los niños vivieran. Entonces, lo que me gusta a mí de esta historia es que estas mujeres arriesgaron su vida llevándole al faraón, desobedeciendo, desacatando la orden del rey, quien era la autoridad máxima, ¿verdad?, en Egipto, pero porque ellas tenían más temor de Dios que de un hombre, ¿verdad? Ellas no les importó que el rey las matara o que las mandara a matar por desobedecerles. Ellas tuvieron más temor a Dios, porque la Biblia dice que solo Dios es el que da la vida y solamente Él es el que la puede quitar. Entonces, yo pienso que cuando una ley o una autoridad viola los mandamientos de Dios, y una persona se rehúsa a ir y acatar una orden que viola los mandamientos de Dios, pues uno está protegido por Dios, porque pues uno no está desobedeciendo lo que es un mandato, ¿verdad? Uno de los 10 mandamientos es no matarás. Y si estas parteras hubieran obedecido al rey de Egipto, pues entonces estuvieran violando uno de los mandamientos de Dios, que es no matar. Pero como ellas se rehusaron a acatar la orden, pues entonces Dios las honró, las protegió y bendijo no solamente las vidas de ellas, sino también la vida de su familia, ¿verdad? Y eso muestra siempre la fidelidad de Dios, cuando alguien lo honra a Él, cuando alguien teme a Dios antes de temer a otro mortal igual que a uno, ¿verdad? Pues esto quería compartirles con ustedes, una historia de la Biblia muy bonita. Está en Éxodo, el capítulo número 1, y la historia empieza desde el versículo 7 en adelante hasta el 22. Ok, entonces eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les guste este video. Bye bye.